La doctrina en el hogar. Gloria al Señor. Hermanos, el hogar es la institución más sagrada para Dios. Amén. Amén. A los hermanos jóvenes, solteros, bueno, dos, y ustedes, amados hermanos, órenle al Señor por el cónyuge, por el esposo y la esposa, para que el día que se decidan, boten la llave. Amén. O sea, para atrás ni para adelante. Porque el hogar es lo más sagrado para Dios. Antes que la congregación está la familia. Porque ¿qué es lo que forma la congregación o la iglesia? Las familias. Y nosotros hemos estado pidiéndole al Señor familias. Queremos que el Señor traiga nuevas familias. Amén. Que el Señor en estos días nos regale nuevos hogares completos, hermano. Amén. Porque toda la familia necesita ser restaurada, hermanos. Hoy, en el estudio que estamos recibiendo, hoy se habló de la escuela dominicana y el Señor confirmó algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que como líderes hemos hablado y que lo vamos a llevar a cabo con la ayuda del Señor, porque para Dios lo mejor y porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Bueno, vamos a arrancar. Amados hermanos, encontramos en el versículo 1 una expresión que dice, pero tú habla. Ese pero es un término que sirve como eslabón. Recuerde que el apóstol Pablo viene hablando acerca de los falsos maestros, de los falsos obreros. Entonces le dice, ellos hablan mal, ellos trastornan casas enteras, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, esa es una imagen que supuestamente es Pablo y Tito o Timoteo. Entonces, él está enseñando que la vida natural, la vida secular, la vida familiar, la vida diaria debe armonizar con la sana doctrina. O sea, hay gente que usted se encuentra de pronto evangelizando que cree que esa doctrina es solamente creer en el Padre y en el Espíritu Santo. Amén. Usted los ha encontrado con cristianos ahí medio sancochados que le dicen, pero nosotros usamos sana doctrina igual que ustedes, creemos en el Padre y en el Espíritu Santo. Eso es parte de la sana doctrina. ¿Y dónde me dejan la santidad personal? ¿Dónde me dejan la responsabilidad social? Amén, hermanos. La sana doctrina es toda la estructura, alabado el nombre del Señor, que sostiene la iglesia. Amén, las normas. Entonces, vamos a mirar, amados hermanos, que el hogar tiene mucho que ver en cuanto a la formación de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿dónde es donde se forman las personas? En el hogar. Amén, hermanos. Por eso es que Satanás, con sus mentiras y sus engaños, que el Señor lo reprenda, ha querido sacar a los padres del hogar y tenerlos entretenidos trabajando, supuestamente para comprarle una casa más bonita a los hijos. ¿Y de qué les sirve una casa de oro a los hijos perdidos? Amén, hermanos. Entonces, es en el hogar donde se marca la pauta, es decir, donde se enseña a vivir de acuerdo a la sana doctrina. Es en el hogar, en la vivencia cotidiana del hogar, donde se aprende a refutar las falsas enseñanzas. Y motivo a los hijos, a todos los hijos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a procurar tener confianza con sus padres y con los pastores para que no coman entero, porque afuera hay un bombardeo impresionante contra la sana doctrina. Impresionante, eso es algo demoníaco. Amén. Sobre todo, uno se da cuenta que el mayor bombardeo es contra la santidad personal. Y entonces yo me pongo a analizar y digo, pero ¿por qué el diablo le ofende tanto a la santidad personal? Porque él sabe que le hace mella. El diablo quiere tener las personas vueltas nada, como harapos ahí. Pero Dios quiere tenernos como lo que somos,
reyes y sacerdotes para Dios Padre. Amén, hermano. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice algunos consejos muy puntuales. Lo primero que le dice es: habla, pero tú habla. Y el término que utiliza el apóstol Pablo aquí para hablar, la leo, significa pronunciar palabras, dar a conocer o expresar. Es decir, lo que el apóstol Pablo le está sugiriendo a Tito es que, como Creta era una ciudad tan corrompida, y sobre todo con la lengua, recuerden que una de las características era que eran llamadas mentirosos, malas bestias, ¿cierto? Ociosos, glotones ociosos. Entonces, el mundo estaba corrompido en su hablar. ¿Qué debe hacer un cristiano? Un cristiano no puede esperar para predicar, o sea, que le den un espacio para predicar en un altar, en un culto al aire libre para difundir la sana doctrina. ¿Cómo lo hace? En su hablar cotidiano, en su vida cotidiana. Mire que, ¿cuál es la mejor manera para que una esposa sea una gran evangelizadora en una sociedad? Que se someta a su marido. ¿Sí lo han leído o no? Es el mejor mensaje de una mujer. ¿Por qué será? Porque desde Eva hay muchas mujeres que no quieren someterse al marido ni respetar al marido. Aleluya. Amén. Claro, hay que aclarar las cosas. Las mujeres no son esclavas del marido, ni es el sanitario del marido, ni el tropo del marido. Amén, hermano. No, se supone que el esposo es un hombre de Dios, que la respeta y la valora como vaso más frágil. Amén, hermano. Porque es que hay gente que le gusta pegarse con lado de, o sea, para mí solamente los derechos, deberes no, derechos. Quiera, o sea, de todo lo que yo quiero de él, que yo soy tu esposa. Y mire lo que dice la Biblia. O viceversa. Mi hija, usted sabe que usted es mía y usted no puede pensar, usted tiene que hacer todo lo que yo digo. No, señor. Amén, hermano. Somos seres individuales que en el hogar formamos una unidad con Cristo. Amén, hermano. Entonces, lo que habla, o el término hablar, lo que se refiere es en el momento en el que se encuentre, donde se encuentre, lo que salga de nuestros labios, que sea de acuerdo a la sana doctrina. Que no hablemos palabras ociosas, porque el Señor Jesucristo dijo que las palabras ociosas generan condenación. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 11 dice: si alguno habla, y es el mismo término en el griego, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, por eso es que es tan importante estudiar, memorizar, meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo ahí en el disco duro, cuando vaya a hablar, ¿yo qué voy a hablar? De eso. Uno habla de lo que tiene en el corazón. Pero si uno no lee la Biblia, por eso está hablando de la Q, por eso está hablando de lo que ve o lo que lee. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo siguiente que le dice el apóstol Pablo? Habla lo que está de acuerdo. ¿Qué significa el término de acuerdo? Estar de acuerdo significa lo que conviene, lo que es apropiado. Recuerden que el apóstol Pablo también escribe a los Efesios diciéndole que la palabra que salga de nuestros labios sea palabra de gracia, que dé edificación a los oyentes. Y recomienda también que no nos centremos en contiendas por genealogías. Miren, hermano, uno nunca, si usted se encuentra organizando o en el lugar que sea, con una persona de esas falsas doctrinas y él quiere, esa gente le gusta formar debate. Venga y vamos a hablar delante de todos y quiere llamar la atención. No le siga el juego. No le siga, déjenlo que hable solo. Ay, pero usted perdió, sí lo perdió. Supuestamente perdió, pero no perdió porque la gente analiza la actitud. Pero si empieza a debatir, la gente así, vean los evangélicos ya peleando, no me ponen de acuerdo y decir que quiere que nosotros seamos algo. No me ponen de acuerdo. Amén, hermano. Entonces uno con los necios, la Biblia dice que al necio no recibe consejo. Esa gente que es esclava de la falsa doctrina, en especial la unitaria, que le gusta comprender de lo que no sabe ni entiende, hermano,
Muy poquitos se sientan a estudiar la palabra con ganas de salir de ahí. La gran mayoría están bajo un espíritu de error. Ellos no van a querer cambiar. Entonces, ¿para qué pierden tiempo ahí? Amén. ¿Cuánto podemos decir al Señor? Miren lo que dice Efesios, hermanos. Efesios capítulo 5, en versículo 3. Dice la Biblia: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene. ¿Por qué nosotros no? ¿Será que nosotros no podemos decir groserías, tronerías? Sí podemos, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo hacemos? Primero, porque no queremos. ¿Y por qué no queremos? Porque ya el Señor nos liberó de esa injusticia. Amén. Amén, hermano. Y segundo, porque no conviene. Nosotros ahora somos siervos de un rey maravilloso y nos tiene prometido un regalo, una herencia maravillosa. ¿Para qué vamos a hablar como hablábamos antes con ese Señor que lo que le ofrece a sus siervos es el infierno y la condenación eterna? Entonces, ¿para qué vamos a hablar como Él? Amén, hermano. La Biblia dice que nosotros, Dios nos ha bendecido para bendecir. Y bendecir es hablar bien. A veces la gente piensa que maldecir es decir groserías. No, eso es ser truano. O decir palabras oeces, o decir chistes verdes. Maldecir es decir mal. No necesita ser un grosero. Pero si usted le desea el mal a alguien, lo está maldiciendo. Así se lo diga con palabras. Por ejemplo, si yo le puedo decir a alguien: usted es un energúmeno. De pronto alguno dice: ¿y qué es eso como energúmeno? Pero estoy diciendo: usted es un endemoniado. Pero decentemente, yo estoy ofendiendo. Amén, hermano. Nosotros no debemos, ni con decencia, no debemos andar con eso. Amén. Miren, segunda de Timoteo, gloria al Señor, el capítulo 2. Esto sí ya es un aspecto un poquito más aplicado a la hora de enseñar la palabra. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Porque hay personas que por ejemplo, que se pegan, uno de los tantos casos que uno escucha, de la boda de Caná para decir: pero si el Señor hizo vino, yo puedo tomar cerveza. Si David tuvo tantas mujeres y era el rey, yo tengo dos nomás. Yo tengo dos nomás. Amén. De pronto un padre que maltrate a un hijo: ay, pero si Dios mismo dijo que podía escupirle en la cara a la hija, yo solamente le partí el brazo. Amén, hermano. Eso no es castigar, eso ya es maltratar. Los extremos son nocivos. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Tito? Habla lo que está de acuerdo con la sana. Si hay un adjetivo que modifica ahí el sustantivo, me quiere decir de que hay también malas doctrinas o falsas doctrinas. Entonces, el término sano, ¿qué significa? Ser incorrupto. ¿Qué es ser incorrupto? Que no se deja corromper. ¿Cómo usted y yo nos dejamos corromper? Estando continuamente renovándose en la presencia del Señor. Si nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, hermano, por naturaleza nos vamos a corromper. Así como cualquier pedazo de tierra que no se limpia se llena de monos. Por la naturaleza pecaminosa. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos a estar en la presencia del Señor. ¿Qué más significa ser fiel en doctrina? Amén. Gloria al Señor. Miremos ese pasaje, hermanos. San Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7, el versículo 16 al 18. Dice la Biblia: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es decir, si el Señor Jesucristo, que es la verdad encarnada, el Logos de Dios, y Él dice, yo no hablo lo que yo quiera, sino lo que mi Padre me dio. ¿Cuánto más nosotros, que somos un pedazo de barro que Dios ha tomado y le ha querido dar forma y vida por su gracia, vamos a querer hablar lo que... No, a mí me parece, no lo que el versículo... Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir esto, no, tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Amén, hermano. ¿Escuchaba por ahí alguien que me quedó? No, donde dice la palabra que corrija a tu hijo, que la necesidad es castigar el corazón del muchacho por la vara de la corrección la dejará él. No quiere decir que lo castigue físicamente. Lo que quiere decir es que se ponga a hablar con él. ¿Cómo yo voy a decir eso? Si la Biblia es claramente, la Biblia dice que hasta el más simple lo entiende. Por eso más adelante y en otros pasajes la Biblia aclara, no se ceda hasta destruirlo. O sea, una cosa es castigar y otra cosa es maltratar. Una cosa es ejercer autoridad en la casa y otra cosa es ser autoritario. O una cosa es dar libertad en el hogar, espacio en el hogar para que cada miembro de la familia crezca, y otra cosa es que se forme eso, una anarquía. O sea, amén, hermanos, las cosas en su centro marchan bien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos da ejemplo aquí, que siendo Él el Señor, no hablaba lo que a Él le parecía, siempre hablaba lo que el Padre le mandó a decir. Amén. Entonces hoy vamos a mirar, porque los consejos que Pablo le está dando a Tito para que enseñe, porque recuerde que el entorno social y moral donde estaba la iglesia de Creta era bastante corrupto. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa, ¿qué tiene que la iglesia? Salir corriendo, uy, no, Dios mío, yo no hablo porque me corrompo, uy, Dios mío. No somos la sal de la tierra, no somos nosotros la luz del mundo, no nos envía el Señor a nosotros como ovejas en medio, no. Lo que hay que ir, pero demostrando que somos diferentes. ¿Cómo fue que con 12, y eso se fue multiplicando, un imperio tan grande y tan poderoso y tan corrupto como el imperio romano no pudieron corromper la iglesia? La iglesia se corrompió a sí misma cuando quiso el poder del imperio, pero mientras estuvo sometida a Dios, ya ¿cómo es posible que la gente dejara todos los privilegios que el imperio le daba por seguir a Cristo? Hermano, amén, hermano. Hay gente que dice, no, en estos tiempos es imposible ser santo porque todo tan corrupto. Si es posible, ¿cómo que no? Para el que cree todo es posible. No, eso es imposible hacer plata ahorita. Dios mío. Vaya para el centro de la que no consigue ya ni harina. Amén, hermano. Aquel día comprar un huevito y para el desayuno no hay huevos. Y si no hay, porque la gente está comprando, y Dios mío, ya. Amén, hermano. Entonces, hermano, uno no puede vivir de lo que otro dice, uno tiene que vivir de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar los consejos que Dios le da a un anciano. Amén. Al hombre, y en especial a los de más edad. Ante la mano los varones aquí. Bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor. Se supone que el más anciano enseña al más joven. ¿Sí lo vio ahí, la imagen? Enseñándole la palabra. Porque, venga, lo retroceder otra vez un momentito. Porque, hermano, ¿sabe cuándo uno debe dejar de enseñar la palabra a los hijos y a quien pueda? Cuando uno se muera. Mientras tanto hay que hablar la palabra. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo expresaron diciendo, no me molesto repetir las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Entonces, ahí vemos a un abuelo enseñándole a uno más joven a hacerse el nudo de la corbata. Porque parece elemental, pero hay que aprender a hacer el nudo de la corbata. La enseñanza
Mire, ¿sabe por qué razón los judíos, después de todo lo que les ha venido, hermano, usted sabe que el pueblo judío prácticamente duró expatriado más o menos como del 500 antes de Cristo hasta 1948, casi 2000 años. 2000 años sin tierra. ¿Usted sabe qué es eso? Y usted le va a preguntar a un judío y él le dice: yo soy de la tribu de Leví, o yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy. ¿Y cómo han hecho eso? ¿Y por qué en este momento todavía hay una línea ortodoxa de los judíos que ellos son muy celosos? ¿Cómo han hecho eso? Y no se corrompen en sus cosas, porque ellos han hecho realidad el consejo que Dios les dijo allá en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te enseño hoy las pondrás primero en tu corazón, y luego las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las hablarás en el camino, al acostarse, al levantarse, en la mesa, en todo momento háblele la palabra. Y eso es lo que han hecho ellos. Amén, hermano. Entonces, la enseñanza en el hogar es muy, muy importante. Entonces, mire, ese es un texto. Ese es un texto de Proverbios capítulo 16, versículo 31, que dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. ¿Por qué aclara esto último, en el camino de la justicia? Porque desafortunadamente, hermano, desafortunadamente, los índices demuestran que las personas que más uno ve entrar a la cárcel, los ancianos o personas de 40, 50 años para arriba, ¿cuál es la causal de ir a la cárcel? Violación. Amén. Abuelitos violadores, tíos violadores, padrastros violadores y hasta papás violadores. Eso sí es algo aberrante, pero los hay. Amén. Entonces, ay, qué pobrecito el abuelito, que este pobre abuelo, ya que la mente está nuevecita. Amén. Mira, ya había uno en la cárcel que era en silla de ruedas, estaba por violación, y él no podía caminar, pero mira, le viera los ojos. Amén, hermano. Entonces, por eso es que, bueno, le dije a los hermanos que levantaran la mano. Es una bendición que estemos en los caminos del Señor. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero no obstante el interior se va renovando. Entonces, aunque ya llegue el momento en que ya no podemos hacer las cosas que ahora podemos hacer o las que hacíamos antes, pero nuestro espíritu sí va a poder hacer más de lo que hacemos hoy. Vamos a poder orar más, vamos a poder buscar a Dios más, vamos a poder servir a Dios más porque tenemos más tiempo. Por eso es una bendición, es una honra terminar los días en el Señor. Amén. La Biblia dice que aún en la vejez fructificarán y estarán como el olivo en la casa de Dios. Entonces vamos a mirar unas recomendaciones para los ancianos. El anciano es digno de respeto. Amén, hermano. Si somos conscientes de que una persona, por ejemplo, si uno va en un transporte público y se sube un anciano, ¿qué hay que hacer? Darle la silla. Porque un día nosotros vamos a estar en una conocida. Y a las damas, pues así no se ancianas. Claro que a uno le dan a las muchachas y son bonitas. No, sí, porque Dios mío. Amén, hermano. Esas malicias que el Señor las reprende, hay que controlarlas. Entonces, hermano, es una bendición que una persona llegue a una edad senil, pero él tiene una responsabilidad de que su conducta sea consecuente con la edad que tiene. Es decir, uno mira, por ejemplo, los delincuentes, la mayoría de los delincuentes son por mucho hasta los 30 años. Ya el que pasa de 30 años y siga delinquiendo ya es porque está aburrido, quiere irse a morir a la cárcel o que lo maten. Pero ya a los 30 años, hermano, ya al menos tiene un índice por el índice, no, pero es que me va a pensar de ahí con esta loquera porque el muchacho.
Pero sí se han encontrado personas de 50 años dándolas de gigoló, de chicaneros, de chayanes, por ahí. Amén. Y que yo me voy con el que sea. Dios mío, le pegan el empujón y pagan. Por eso, hermano, es que se supone que una persona llega a la edad senil, ha pasado muchas cosas sobre él, debe demostrarlo. Amén, hermanos. Miren, vamos a mirar esos textos. Levítico capítulo 19, tercer libro de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Levítico 19, 32 dice: delante de las canas te levantarás. O sea, le hará el puesto, le hará la honra. Dice: y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, ¿por qué razón debemos nosotros hacer eso? Por temor a Dios. Amén. Yo no escuché, hermano. Bueno, a mí me toca de todas maneras saber el alcohol delictivo. Que ya cuando una persona pasa de cierta edad, por ejemplo, 50 años para arriba, ya le dice: tío, ¿sabe qué? Corre para allá, meta usted. Digo, ya usted ya, oríllese que ya ahí. O sea, se supone, el mismo delincuente dice: ya usted no está para esto. Oríllese. Porque si se mete, no respondo. Amén, hermano. ¿O si escucha usted a alguien así? Dice: tío, mar de aquí. A pesar con usted, hermano. Hasta los delincuentes tienen respeto. ¿Cuánto más, hermano, en la iglesia? Amén, hermano. Tener respeto de la persona adulta. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 1 en adelante, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Ejemplos de la grey. O sea que si en un hogar hay una persona adulta, debe ser el ejemplo de la casa. Amén. De honestidad, de respeto. Amén, hermanos. Debe ser un ejemplo. Si es un líder, mucho más. Amén, hermano. Porque se supone que ya ha aprendido muchas cosas. Hay cosas que las aprendemos viendo a otros y hay otras que nos toca llevar el golpe para aprender que sí duele. ¿Cierto? Pero lo bravo es repetirlo. Ahí sí ya es necio. Bendito sea el nombre del Señor. En la vejez se recogen los frutos de toda una vida. Usted no ha visto, hermano, una escena lamentable de ancianos mendigando amor, de ancianos pidiéndole cacao a la mujer y la mujer. Yo no lo odio, pero no lo quiero. Que yo soy su marido. Ahora sí soy su marido, después de que me abandonó, después de que hizo conmigo, yo no recuerdo, pero que usted me venga a exigir que yo le tenga que responder y que no van a mucha cara con usted. O lo conocimos. El chino no me quiere. Que sembró. Que sembró. Todo lo que hagamos de joven, por eso la Biblia dice: joven, haga lo que le venga en el corazón, pero acuérdese que de todo lo que haga tendrá que rendir cuentas. Amén. O sea, si usted quiere andar brincando como las cabras, brinque, pero acuérdese que en cualquier momento se le puede partir una. Amén. Acuérdese.
Y después no diga, ¿por qué fue? No, es que yo no sé, me cayó una piedra del cielo. No. Acuérdese que simplemente está recogiendo lo que sembró. Amén. Amén, hermano. Entonces hay que sembrar para recoger. Mire ese ejemplo que nos da ahí Samuel en Primera de Samuel, capítulo 12. ¿Usted puede bendecir al Señor? Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 2 al 4 dice: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Mire lo que dice Samuel: yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y mire lo que dice: yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y escucha y lea lo que sigue. Dice: aquí estoy. Él se pone de frente delante de todo el pueblo y dice: atestiguad contra mí delante de Dios. Ya pone de testigo a Dios. Y delante de su ungido, al rey también. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Amén. O sea, ese hombre le digo: ¿a quién le debo algo? Nosotros podemos decir lo mismo. A ver, diga: ¿quién le debo? Que no le quiero pagar. A ver, diga. Amén, hermano. Porque podemos deber. En este tiempo son muy poquitas las personas que no deben. Pero una cosa es, o sea, la Biblia dice que no es que sea pecado sacar prestado. Lo que es pecado es no pagar. Porque la Biblia dice: el impío presta y no paga. No debáis a nadie nada. Gloria al Señor. ¿Cuánto podemos decir? Bueno, vamos a mirar algunas características que el apóstol Pablo le dice a Tito que debe infundir y exhortar en los ancianos de Creta. Y hoy nos lo dice el Señor a nosotros. ¿Cuáles son? Que los ancianos, los caballeros, las cabezas de hogar debemos ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. 6 cosas que las vamos a dividir en dos grupos. El primero lo vamos a dividir en lo que tiene que ver con el carácter. Ahí está en el pasaje. Vamos a leerlo una vez más. Las 3 primeras. Pablo le dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Eso me habla del carácter. Sobrio significa que sea templado. No templado para empuñar la mano, ¿no? Sino templado para ser firme. Amén. Que sea modesto. Alabado el nombre del Señor. Porque recuerden que ebrio es el antónimo de sobrio. Y ebrio es una persona que está esclava del alcohol y por eso va de aquí para allá como un péndulo. Entonces una persona sobria no la gobierna ningún agente externo, lo gobierna Dios y su palabra. Por eso es templado. La templanza es un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Será que es necesario que un caballero en el hogar sea templado? Claro, para colocar orden. Modesto, ¿será que es necesario? Claro que sí. Usted no ha visto, hermano, en alguna parte de la tierra, abuelitos que salen en boxes a la calle con ese tipo. Amén. Por ahí descamisado, hermano, mostrando ya el pecho peludo pero blanco. Que ni peludo negro, porque eso solamente es para la esposa. Amén. ¿Por qué una persona actúa así?
falta sobriedad. Porque una persona, hermano, que es sobria, sabe que tiene que guardarse con poder y modestia dentro y fuera del hogar. Amén, hermanos. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto es parte del carácter. ¿Cuál es la vestidura que Dios demanda de nosotros? Amén. Y yo quiero aclarar, porque el domingo algunos hermanos, dos hermanos eran nuevos. Yo hablé con ellos y bueno, la primera vez, pero no vuelve a pasar. Amén. Y ya hablé con mi esposa para que aquí en adelante, y si yo le digo quien no esté apto para participar, o sea, que no venga como es digno de participar de la mesa, no participe. ¿Por qué? Porque entonces se nos empieza a meter, a perder esto que Dios nos ha ayudado a guardar. Amén, hermano. Y lo aclaro públicamente, porque yo voy con algunos ya he hablado personalmente, con el otro me falta, pero voy a hablar con todos, porque eso me demuestra a mí que algo pasa aquí. Amén, hermano, algo pasa. Yo tengo que ser consciente, hermano. Amén, hermano, yo tengo que ser consciente de que yo no puedo pasar de cualquier manera a participar de la iglesia. Esté aquí o esté, por ejemplo, en un culto familiar. Un buzo no es una prenda apta para participar del altar, ni el jean, ni el drill. Esos son elementos de trabajo. Amén, hermano. O andar con la camisa por fuera, todo el paletado. O qué tal las hermanas con una falda de jean y así, vamos por montes y collados. No, hermano. No. Hay prendas. Tampoco vamos a decir que la mujer que tenga falda de jean está descarriada, no, porque puede estar trabajando. Pero me refiero que para estar participando del altar de Dios, delante de la presencia del Señor, porque hay gente que cree, viene con falda, mujeres y hombres bien vestiditos el domingo y llegan como el cura, botan los hábitos y se ponen los mochorocos y así se van para la calle, en franella, esqueleto y en mochorocos. ¡Dame los 2 kilos de arroz! Y la gente dice, pero ahorita llegó, mejor dicho, que le mataron, la sobraron. Y ahorita, ¿qué pasó con este? ¿O qué pasó con esta? Entonces la gente dice, ¿qué va a hacer la gente? Tan igual que los curas. Se visten bien, pero para ir al culto. No, nosotros no podemos vivir así. La doctrina se enseña en el hogar. Amén, hermano. Aunque, bueno, es adelantico, pero no me preocupe que hay las hermanas. Una madre no puede estar comprándole ropa ahí de tiritas. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, de nosotros es muy tremenda. Ella le va a quedar gustando eso. Ni dejar niñas por ahí en la casa, en chores por ahí, en la calle. Ah, que niña. Y es que se va a quedar niña toda la vida. Amén, hermano. Hay que ir enseñando, pero recuerden que no esperemos que los niños razonen como un adulto. Ellos simplemente hay que corregirles. Con amor, pero hay que estorbarle el pecado. Amén, hermano. Eso lo miraremos después cuando nos llegue el turno a la mujer. Hoy nos toca a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros debemos ser modestos en toda nuestra manera de expresarnos. Amén, porque esa es una evidencia del carácter. Lo otro que dice que sean serios. Serio no es ser amargado. Hay gente que cree que porque la persona es seria, ay, usted sea amargado. No, es que es respetuoso. Amén, hermano. Uno ve, por ejemplo, en el mundo, aún entre hombres, como es, ¿qué pasó? Y le mandan en la mano por la cola a otro hombre. ¿Cierto? ¿Y qué tal el hermanito también con eso? Amén, hermano. Y después, venga, les predico la palabra. La gente dice, ¿cómo? Si usted me acaba de agarrar la mano, ¿qué le pasa? Hermano, vea, si hay alguien que sabe cómo vivir un creyente del inconverso. Por eso muchos no se convierten y dicen, no, yo sé que es la evangelio de verdad, pero es que yo no soy capaz. Amén, hermano. Pero la gente sabe, hermano. Y hay muchos cristianos que quieren engañar. No, pero es que lo que a Dios le importa es lo que está dentro. Pues claro que está corrompido. Se nota, miren, por lo que está afuera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo tengo algo claro. Una persona con un corazón corrompido se puede disfrazar de santo. Disfrazar.
Pero como miramos en estos días, cuando se ríe muestra los colmillos. En sus acciones va a demostrar lo que es. Como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El que es brincón, el que es cabro, es cabro. Así se vista de oro, vale brincando. ¿Qué pasó? Y usted no va a ver, ay, me descubrieron. Pero yo no creo que una hija de Dios o un hijo de Dios se disfrace como diablo. O sea, salga a la calle exhibiendo como enseña el diablo a vestir a su hija. Yo no creo. Una persona con temor de Dios se viene en estos días poder en la sangre de Jesús, siente con escalofrío, Señor, rata hasta el día. Amén, hermano. Uy, ¿qué me pasa a mí eso? Así que hermano, me di cuenta de que no, este Dios, que no. Simplemente algo está mal adentro en el corazón. El hombre de Dios, el anciano, el caballero debe ser serio, que significa ser honesto, digno. Que si le dijo, présteme 10,000 que los pago el domingo, no que el mejor el domingo, hermano, el domingo. Por eso hoy le digo, no, era el otro. Y hace 3 años lo lleva así domingo al domingo. No son serios. Amén, hermano. Toman cosas prestadas sin pedir permiso, se meten a la casa sin pedir permiso. Amén, hermano. O sea, una cosa que uno dice, no, es imposible. Sí, es posible. No, hay que ser digno. Que si usted dijo algo, la gente diga, no, por algo pasó, pero él no es incumplido. O sea, poner la cara. Que le llegó el mes del arriendo y no tiene para pagar, ponga la cara y tiene qué pena, no me pagaron, me tienen retención del sueldo, no me ha llegado esto, pero no soy internet, dice, sí, tranquilo, yo sé que es, pero una persona que cuando vale, usted a quién va a meter en la casa suya, después que se acordará, ¿qué problema va a sacar? Y hay gente que le paga, por favor váyase, no me pague los 5 meses que me debe, casi 2 millones de servicios, pero váyase. Sí, hermano, usted cree que hay gente que le ha tocado hasta con los policías porque dice, se me queda más tiempo acá y el cuerpo me lo hace más grande. Hermano, y lo tremendo es que se atreven a salir con la Biblia y decirle, yo le bendiga. Poder en la sangre de Jesús. Amén. Deberían, hermano, amén, tener cuidado. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué más? Dice ahí que sean prudentes. El término prudente significa que sea dueño de sí mismo. O sea, que no lo gobiernen las emociones, sino que usted y yo gobernemos las emociones. Dueño de sí mismo. Que nosotros nos controlemos. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Eso es muy importante. Hermano, bueno, el Señor me trae memoria por algo. Pero hay personas, hermanos, que uno, por ejemplo, cuando en el hogar, si tiene algún problema con el cónyuge, ¿no? Sale y se va a buscar por fuera lo que no le ha perdido. No, que es que yo soy hombre y que mi Dios sabe, sí, Dios sabe que está mal, que no es capaz de controlarse, o viceversa. Amén. Casos terribles, hermano. Dios nos guarde y nos libre de esas cosas. Ahora vamos a mirar los otros 3 aspectos que hablan del corazón. Mire, es posible que las 3 primeras características las encontremos en una persona inconversa. ¿Cierto? Usted se encuentra inconversos que sean serios, que sean prudentes, que sean sobrios, sí. ¿Cierto? Yo he visto personas, hermano, así, pero de esto no tiene, porque esto lo da Dios, de la diferencia de la iglesia. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que los ancianos sean sanos en la fe. Y sano en la fe no solamente se refiere a lo que tiene que ver la confianza en la sana doctrina, sino en el Dios que da la doctrina. Amén, hermano. Hermano, porque es muy tremendo para un hogar
que por ejemplo la cabeza de familia hay un problema y los muchachos, y ahora quiere hacer mi papá, la gente siempre está esperando, la mujer, y ahora quiere más hacer, y digan, nada, ¿se sabe qué? Eso no es culto, tanta curadera y tanto ladera y no pasa nada. Si algún miembro de la familia está más descarriado, dice, yes, eso, vamos a una película, vámonos para el ritmo, ya le tiene el programa. Amén. Y el otro le rasca la cabeza y dice, papá, ¿qué es lo que está diciendo? Y el hermano, ¿cómo es posible que no sea sano en la fe? Es decir, que no tenga una convicción clara. Si Dios no nos ayuda, entonces ¿quién nos va a ayudar? Si no confiamos en Dios, entonces ¿en quién vamos a confiar? Amén, hermanos. Hermanos, nosotros como caballeros debemos depositar toda la confianza en el Señor. Porque nuestra esposa espera de nosotros. Y nuestros hijos en cambio también. Y nosotros de quién esperamos, de Dios. Porque era, dile, Señor, mira el chicharroncito que tengo ahí en la casa, se acabaron, todos los botes están vacíos, Dios mío, ayúdeme. Y Dios hará algo. Amén, hermano, porque Dios es fiel. Amén, hermano. Pero terrible cuando en la casa no saben, cuando hay un problema, envían a mirar por otro lado menos al varón porque dicen, no, ese sale ahorita corriendo, ni le contemos. ¿Para qué le vamos a contar si ya pues, después se pone todo loco y se... pues vamos a orar nosotros? No, hermano. El hombre de Dios, el anciano, debe ser sano en la fe. Debe tener sana su convicción de estar plenamente seguro quién es Dios y su confianza en ese Dios, que no es mentiroso, que es un Dios fiel, maravilloso y verdadero. Amén, hermano. ¿Cuántos tenemos la confianza completa en el Señor? Él es el que nos salva, el que nos sustenta, el que nos sana, el que nos bendice, el que nos libra, el que hace todo. Gloria a Dios. Debemos ser sanos en eso. Nada, hermano. ¿Por qué habla la palabra sano? Porque la duda y todas las dardos de Satanás quieren minar, dañar el corazón. Pero nosotros debemos ser sanos en la fe. Pero también sanos en qué? Dice ahí, en el amor. A nosotros los caballeros la recomendación bíblica que nos dice que es marido, amar, ¿cierto? Amado a nuestras mujeres. Cuando el Señor no lo dice, es porque necesitamos continuamente recordar y amar las cosas. Amén, hermanos, porque si no hay amor, cuando coloco ahí emoción y pasión, el término pasión a veces solamente se enfoca en el sentido negativo. Amén. Por ejemplo, como dice Pablo a los Colosenses, pasiones desordenadas, o sea, como si solamente fuera en la carne. Pero el término pasión hace referencia a ese esfuerzo, a ese fuego que debe haber para hacer las cosas. Y por ejemplo, el amor no es una emoción como tal, es un compromiso. Amén. Porque pobrecitos los que se casaron con un cuerpo, o las que se casaron con un bolsillo, pues eso cambia. Ay, la cara se va a jugar. Hasta yo engordaba, imagínense que yo no engordaba. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, a Dios. Amén. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Pero uno no puede cambiar el amor que le profesa a la esposa. Amén. Ay, no. Mire qué va a hacer, mire, no sé qué ahora usted aguante hambre, pero yo me casé con una mujer así, asado. Sin más, si yo no la quiero. Y la pobre criatura va a dar una. No, hermano, uno se casa es con la persona, uno ama a la persona. Por eso que dice Pablo que los ancianos deben ser sanos en la fe. O sea que el amor que uno debe sentir por el cónyuge y por los hijos no debe ser un amor pasional, un amor carnal, debe ser un amor sincero, debe ser una emoción, una emotividad sincera por la esposa y por los hijos. Amén, hermano. Que
si ellas están enfermas, ay, yo no sé, a mí me tiene que cumplir. No, entonces ¿dónde está el amor? ¿Cuándo bendecimos al Señor? Amén, hermano. La pasión, repito, no es simplemente, ay, el deseo desenfrenado sexual, no. Es esa motivación, ese esfuerzo por amar al cónyuge, por estar con el cónyuge. Amén, hermano. Porque cuando uno se casa, allá no nos dijeron, creo que a ninguno le dijeron, hasta donde se aguante, hasta donde la plata le aguante, o hasta donde la suegra lo deje, o hasta donde la otra lo deje, o el otro, no. Hay que nos diga, ¿qué juramos? Hasta que la muerte. Ahora no va a decir, ay, es que yo tengo una que parece la muerte. Y esa es la que más hace, no, que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermano. Nada, uno no tiene por qué permitir que la emoción o la pasión se acabe por cualquier cosa. No, Señor. Amén, hermano. Debemos ser sanos en el amor. Sanos en el amor. Es como uno amar a los hijos. Ay, no, que yo amo más a este porque este le parece más a mi abuela, hermano. No, Señor. Sano. El amor para los hijos debe ser igual. Y no le aman a los hijos porque son nuestros hijos. Dicen amén los papás. Hermano, nuestros hijos, al igual que los hijos de los demás, tienen defectos. Sí, amén. Nosotros también tenemos defectos. Pero Dios también le dio virtudes a nuestros hijos. Nosotros debemos trabajar, como dice un dicho popular, con los bueyes que nos tocó a nosotros. Hay hijos que hay que trabajarlos más. Hay personas que miran y dicen, no, a mí me tocaron lo más latoso. Y no le tocó lo más latoso. Dios lo puso a trabajar más. Pero no, ningún hijo es una lata, ningún hijo es una cosa así, un estorbo. No. Contra aquellos que dicen que los hijos en el vientre son un feto, un pedazo de carne ahí, sin alma, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que es cosa de estima el fruto del vientre y que es herencia de Dios los hijos, al igual que la esposa. Por eso uno tiene que gozarse con la esposa que tiene, con los hijos que tiene. Ahí ya aumentando. Amén, hermano. Mire, ¿sabe? Un consejito ahí. Eso no solamente en el hogar, en todo. Uno en esta vida tiene siempre dos opciones. O se dedica a mirar lo malo y se desanime y se desaliente y se aburre y se obstina y hasta quiere morirse, o se dedica a mirar lo bueno y a fortalecer lo bueno. Amén, hermano. Eso es como hasta el evangelismo. ¿Usted de quién habla más? ¿Del diablo o de Cristo? Igual. Si usted habla más del diablo, lo va a ver en todos lados. Si usted habla más de Cristo, pues lo va a ver más a él. ¿Y quién es más grande? Pues Cristo. ¿Cierto? Amén. Usted no tiene un problema. Usted verá si es una oportunidad para que Dios haga algo grande, o usted dice, no, esta sí me hunde. Usted verá. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión con qué óptica miramos las cosas. Si yo creo que es una oportunidad para ver la gloria de Dios, entonces busco a las dioses y Señor, mira esta situación que usted me está presentando, pero yo creo que tú eres mi roca, yo creo que nada me hunde porque usted me lo dice en tu palabra y voy a salir de aquí con tu ayuda y no me vas a dejar hundir, Señor. Y no se hunde. Pero sí, Dios mío, mira la que me tocó y ahora yo qué hago, Señor, las aguas ya están llegando al alma. Amén, hermano. No, en el nombre de Jesús hay que ser sanos en la fe, sanos en el amor. Y también sanos en qué, dice ahí, en la paciencia. ¿Será que en el hogar necesitamos paciencia? ¿Será que nosotros los caballeros necesitaremos paciencia? ¿Será que con la esposa nosotros necesitaremos paciencia? ¿Qué nos dice la Biblia? Las hermanas, ¿qué dicen? ¿Qué se dicen? Bendito el Señor. Dios es muy sabio. A veces nosotros queremos que nuestra esposa actúe como nosotros. ¿Qué tal nosotros casados con otro macho?
No, que el Señor reprenda al diablo. Ella es una mujer, él va a pensar, a actuar diferente, a sentir diferente. Amén, hermano. O lo mismo la esposa, esperando que, ay, pero yo quisiera que usted fuera así. Si entonces no sería hombre. Bendito sea el nombre del Señor. La paciencia significa resistencia. O sea, la paciencia tiene dos enfoques. Uno, que literalmente la definición de paciencia significa aguante largo. O sea, como cuando usted toma un plástico, que es el material que usted no tiene un punto de tolerancia antes del quiebre. Usted lo empieza a estirar y se estira cuando llegó al punto, y si usted lo ala una micra más, ¡pam! Esa elongación desde su estado normal hasta el punto de quiebre es lo que en el griego significa paciencia. Y para que ese elemento soporte eso, ¿qué necesita? Resistencia, porque hay una presión que lo quiere partir, pero internamente su estructura ejerce una resistencia. No me parte, no me parte, no me parte. Dios, y que Cristo me parte, pero no me parte. Debemos ser sanos en la paciencia, porque el impaciente en el hogar sí que sufre y hace sufrir a todos. Y también habla de la espera. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay algo en lo que tenemos que esperar en Dios es en el hogar. Si somos padres, tenemos hijos, y sobre todo los que ya entraron en la etapa de la adolescencia y la juventud, ahí sí nos toca esperar por completo en la gracia de Dios. Y confiar lo que Dios nos ha dicho y saber que pasarán al otro lado del portal, aunque se levante una tempestad, aunque se desate una tormenta y venga contra la barca que casi se aneja. ¿Y qué creen que el Señor está ahí? Él se va a parar, no cuando nosotros querramos, Él nos va a dejar a que saque agua y sople y agarre, jale, venga, así todo, hasta que ya no ve casi, llame sin fuerza. Entonces dice, se levanta, se dice, calla el viento, mar, ¡quieta! Y ya. Y seguimos, llegamos al otro lado. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que eso pasara, apenas empieza a soplar el viento. Y les dicen, no, porque cuando van a aprender, cuando van a aprender a ser sanos en la fe, cuando van a aprender a ser sanos en la paciencia, cuando van a aprender a ser sanos en el amor. Si no nos permite las dificultades, no aprendemos a ser sanos, seguimos con la manera que venimos del mundo. Algunos de los que estaban aquí éramos impacientes. Vamos a levantar la mano. Amén. Que queríamos, mi hija, el almuerzo. Está gritando el Hugo, no, ya. Es que llega el Hugo, no sé quién llegó aquí. Impaciente. Amén. Y así, alabado el nombre del Señor. Pero en el Señor Dios lo enseña a uno. Porque lo que usted haga, otro lo hace. Entonces salía a la calle y por ahí encontraba otro peor que uno. Y te decía, no, yo quiero ya. Ay, pero usted no tiene que ya. Y Dios le decía, ¿te acuerdas lo que hice en la casa? Así ve que es bonito. Entonces Dios es bueno y nos quiere sanar. ¿Se puede bendecir al Señor? Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar. Gloria al Señor. Con ese texto y esa imagen. Si fuera una sola imagen, la imagen habla sola, solita, sin necesidad de texto. Yo le pregunto, amado caballero, ¿usted sí cree que el ejemplo influye? Y aunque uno no vea el fruto de una vez, pero Dios es fiel. Mire, ahí está el texto de la potente palabra del Dios viviente. Dijo el Señor, no puede el Hijo, por eso está en mayúscula, porque está hablando él, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Ahora yo le dirijo la mirada hacia la figura. ¿Sí alcanzan a ver qué hay ahí? Les pregunto, ¿cuántos caballeros hay ahí? ¿Cuántos?
Levante la mano que dicen 3. ¿Cuántas generaciones hay ahí? ¿Cuántas? 3. En otras palabras, ahí va el abuelo de negro, el hijo y el nieto. ¿Y será que van haciendo algo similar? El caminado, el tumbado. A ver, hermano. Hasta el chiquitico va con la cabeza para abajo. Porque es que el ejemplo, hermano. El ejemplo. Aunque nuestros hijos quizás no oren como nosotros oramos, pero ahí le va quedando el ejemplo. Aunque ellos no estudien la Biblia como nosotros hacemos, aunque no hagan lo que nosotros hacemos, pero ahí va quedando el ejemplo. Tarde que temprano la semilla dará fruto. Lo mismo es mal ejemplo. Claro que uno tiene la determinación de desechar el mal ejemplo y quedarse la vida. Porque tampoco es excusa decir, no, que yo había sido torcido porque mi papá era un torcido. Y entonces, ¿para qué recibe el Evangelio? ¿No dice la Biblia ya en 1 de Pedro, capítulo 1, que Dios nos ha librado de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres? Bueno, tenemos un padre que nos da un excelente ejemplo. Tenemos un hermano mayor que nos da un excelente ejemplo. Entonces no hay excusa. Pero sí tenemos una gran responsabilidad, amados caballeros. Y no solamente con nuestros hijos, con los otros que vienen al culto. Por eso cuidémonos en todo. Amén, hermanos. Recordemos que venimos para la casa del Señor. Amén. Procuremos, porque yo también fui miembro y hubo ocasiones en que por no perderme el culto, preferirme con ropa de trabajo, pero Dios sabía que era porque ya, si me iba para la casa, perdía el culto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es cuando yo lo tomo. Ay, voy a pescar la trampa, encontrarme con el Rey de Reyes, y a ti te cuenta yo soy el grande. No, señor, el grande es Él. Es un pedazo de barro. Que a Dios le ha placido tomarme por hijo, pero el grande es Dios. Y este lugar, como dice el coro, es santo. Porque aquí se le canta la Dios. Aquí el Señor dijo que estaría sus ojos abiertos a mirarnos, la oración y al que ora, y sus oídos atentos, y el corazón del Señor estaría aquí, sus sentimientos. Ahora nosotros sí le traemos todo nuestro ser también para responder a esa oferta que el Señor nos hace. Que el Señor nos ayude a ser ancianos ejemplares, hombres ejemplares. Pónganse de pie, mis amados, vamos a darle gracias al Señor.